tengo estos $100 y me da miedo pasar con ellos por la frontera, porque en la frontera está la Guardia Nacional y si me consiguen este dinero, me lo pueden quitar. Entonces, ¿tienes alguna forma de que yo te lo dé y tú me los des del otro lado? Yo confío en ti y, bueno, lo pudieras hacer. Entonces, ya para ese momento yo conocía el local Bitcoin y lo que hice fue lo cambié por Bitcoin, pasamos la frontera sin ningún tipo de efectivo encima y del otro lado yo le di el dinero que correspondía. Entonces, en ese momento me cayó la ficha de lo que era Bitcoin. Este es un dinero universal. Bienvenidos, soy Bitcoin Libertaria. Nuestro invitado de hoy es Burgos. Burgos es un apasionado de Bitcoin que vive en Argentina, que es parte de la cripta, pero es venezolano, un país que ha vivido de cerca los estragos de la hiperinflación y el control estatal sobre la economía, con su experiencia en temas como el anti-KYC y el trading P2P y las regulaciones gubernamentales sobre Bitcoin. Burgos nos trae una perspectiva única sobre cómo Bitcoin puede ser una herramienta de empoderamiento personal y resistencia contra sistemas opresivos. Hoy vamos a hablar de su viaje en el mundo Bitcoin, las lecciones de Venezuela, los riesgos de las regulaciones y el futuro brillante de Bitcoin, aunque haya caído 50% y todos los estúpidos que salieron de abajo de las cuevas, hoy digan que se va a cero. Burgos, bienvenido. Bien, Fer, muchas gracias por la invitación. Gracias, de verdad. Un honor estar acá Gracias. después de que hayan invitado a tantos grosos y estar aquí se siente bien. Son todos los invitados de mi canal, de nuestro canal, porque forma parte del otro Libertarian también. Todos los que comentan, todos los que nos siguen son todos grosos y son los que hacen el canal más grande y son los que van a hacer este canal el más grande de la historia en habla hispana de Bitcoin. Pero antes de arrancar, le repito a toda la gente que nos sigue o que nos está viendo, estos videos nos llevan tiempo y también plata, pero lo más importante es tiempo. La única retribución que le pedimos, que se suscriban al canal, que nos den un like, que dejen un comentario, que compartan los videos, porque de esa manera nos ayudan a seguir creando videos para que todos aprendamos de Bitcoin, de libertad financiera y le demos una patada en el traste al sistema fiat. Ahora sí, la primera pregunta para Me Burgos. gusta, perdón que Burgos, te corte, me gusta que tu canal es como Bitcoin, es para todos. Todos pueden sumarse acá, hablar de algo, no importa de dónde vengas ni cuál sea tu background, están todos invitados. Así que felicitaciones por eso, ¿verdad? Muy bien, cada vez que entro a Twitter te veo que estás en vivo y digo, ¿cómo lo hace? ¿Cómo hace para siempre tener a alguien, tener una conversación y mirá, distinta todos los días? y para que vean el proof of work, fíjense una cosa, déjame poner esto así. Viernes 13 de febrero, 12:07 de la mañana de Hong Kong. Acá estamos poniendo el proof of work para Bitcoin. Y sí, como dice Burgos, el canal es para todos. Y a Burgos me lo mandó, creo que Fierillo o alguno de la gente de la cripta. Y yo le digo a todos, yo pongo en Twitter, febrero ya está cerrado. Ahora estoy abriendo la semana que viene para marzo. El que quiera venir a hablar, me manda un mensaje. Porque yo cuando pongo en el canal, y perdón por explayarme, pero Burgos me trajo el tema y lo quiero poner, ¿no? Cuando pongo en el canal, ¿quién quiere que hable el mes que viene? Y me ponen Lunatico, y me ponen esto, me ponen lo otro, me ponen aquello, me ponen a todos los grosos. Primero y principal, los grosos no me dan pelota, partiendo de la base. Segundo, ¿para qué voy a traer a Lunaticoin si Lunaticoin ya tiene su propio canal y es espectacular? A mí lo que me gusta es traer acá Bitcoiners que tienen 100 seguidores, 200 seguidores. ¿Por qué? Para que los conozcan y para que podamos interactuar entre todos, porque cuanto más seamos, más nos conocemos y más interactuemos, somos más fuertes y somos como nodos de la red de Bitcoin. Así que está abierta Totalmente de acuerdo. está abierta la invitación para marzo, el mes que viene, para arrancar con el stream. Así que bueno, nada, ahora sí, arrancamos oficialmente el video de hoy con la primera pregunta. La pregunta que le hago a todo el mundo y es, Burgos, ¿cómo tomaste la píldora naranja? ¿Cómo llegaste a Bitcoin? Escuché Bitcoin por primera vez en el finales del 2017, creo cuando estaba en ese bull run que llegó a 20.000. Estaba terminando la universidad, un amigo me comentó y nada, lo vi algo como un sitio para hacer dinero, meter dinero, comprar barato, vender caro, no entendía nada, era como que simplemente por el precio. Lo escuché y dije, bueno, esto es para hacer trading, para sacar dinero y ahí lo dejé, no le di mucha pelota. Pero cuando me tomo la píldora naranja, yo creo que
vos siendo argentino y conociendo un poco el contexto de Latinoamérica, creo que todos en Argentina, en Venezuela, en Bolivia, tienen un amigo que es el que te ayuda a hacer el P2P, el que te ayuda a cambiar esos dólares por la moneda local. O bueno, si tienes dólares por PayPal, Payoneer o cualquier de estas plataformas fiat y necesitas recibir en tu país, tienes un amigo. Yo era ese amigo que ayudaba al resto de mis compañeros a, mira, necesito traer dólares y cambiarlos por bolívares. Siempre se me dio muy fácil hacer esto y yo era básicamente esa persona. Entonces, escuché Bitcoin en el 2017, no me hizo sentido en ese momento, más allá de un activo muy volátil en el que podía jugar y ganar o perder dinero. Luego, a finales del 2018, teniendo esto en cuenta de que yo me manejo un poco con intercambio de monedas, me tocó hacer un viaje a la frontera de mi país, a San Cristóbal, cerca de Cúcuta, está como a 2 horas de Cúcuta, que es la frontera con Colombia. Fui a visitar a unos amigos allí, que y básicamente iba para saludarlos, estar con ellos un rato y aprovechar a comprar unas medicinas, porque en el 2018, bien sabrás, vivimos una hiperinflación y había todo tipo de escasez en Venezuela, entonces era un momento bastante terrible. Bueno, entonces, nada, como que una de las cosas turísticas que podías hacer estando en San Cristóbal era ir a Cúcuta a comprar cosas y a conocer cómo era. Entonces, hicimos el viaje con estos amigos y yo iba a comprar unas medicinas y no sé qué otras cosas, pero mis amigos, viviendo en la frontera y siendo un momento tan crítico, eh, hacían de todavía todo tipo de intercambios. Ellos llevaban nada, cosas, bienes que estaban regulados en Venezuela que eran muy baratos para venderlos de aquel lado. Incluso recuerdo que recolectaban a través de un mes cobre, recolectaban cobre, lo que podían y lo vendían allá, lo vendían un poco más caro y con eso les daba para subsistir un poco, para comprar algo de comida, papel higiénico, harina, cualquier tipo de insumo que realmente vos te imaginas que puedes conseguir ahora en el abasto, le tocaba al venezolano ir a comprarlo al otro lado de la frontera porque ni siquiera porque era más barato, sino porque se conseguía en algunos casos y cosas que no se conseguían en Venezuela porque había todo tipo de escasez. Bueno, en ese caso yo también iba para comprar unas medicinas. Entonces, nada, cruzamos, ellos llevaban estas cosas para vender, vendieron y cuando estamos a la vuelta, sabiendo que yo era ese amigo que manejaba un poco monedas y que sabía cómo cambiar por dólares, qué sé yo, me dicen a mí, mira, tenemos, no recuerdo cuánto era, entre 100 y 200 dólares, no era demasiado dinero, pero para alguien que vive en Venezuela en esa época donde estamos en hiperinflación, era un dinero bastante significativo, puedes vivir yo creo que un mes o 2 meses. Em, Tengo estos 100 dólares y me da miedo pasar con ellos por la frontera, porque en la frontera está la Guardia Nacional y si me consiguen este dinero, me lo pueden quitar. Entonces, ¿tiene alguna forma de que yo te los dé y tú me los des del otro lado? Yo confío en ti y bueno, lo pudieras hacer. Entonces, ya para ese momento yo conocía el local Bitcoin y lo que hice fue, fui con los pesos, que eran, como te digo, 100, 150 dólares, los cambié por Bitcoin, me los pasaron al local Bitcoin. Te había dicho que en 2017, cuando escuché de Bitcoin, estaba en 20.000. En ese momento, finales del 2018, estaba en 3.000. Entonces, yo cambié los 100 dólares por Bitcoin y nada, del otro pasamos la frontera, obviamente sin ningún tipo de efectivo encima, y del otro lado yo le di el dinero que correspondía. Entonces, en ese momento me cayó la ficha de lo que era Bitcoin, y ni siquiera entendía nada, apenas estaba usando una plataforma centralizada que era local Bitcoin, de intercambio, que reutilizaba direcciones, era como, apenas estaba entrando en el mundo de Bitcoin, pero en ese momento me cayó la moneda de que este es un dinero universal, que puedo por aquí intercambiarlo por cualquier otra moneda que quiera. O sea, me gusta hablar de, cuando preguntas por la píldora naranja, a mí me gusta más decir que no es una sola, es más como un tratamiento contra el cáncer que es el FIA. Entonces te vas tomando de una a una las píldoras y cada vez vas aprendiendo un poco más y entrando en la madriguera. No, claramente, yo creo que la vas tomando a poquito. Yo no es que vos la tomás. A ver, yo tuve mi primer contacto con Bitcoin allá por el año 2011 y puedo decir que me la terminé de tomar alrededor del 2021, 2022. Cuando entendés lo que es Bitcoin, cuando entendés lo que representa y entendés el valor, y ahí ya, una vez que estás ahí, vas por el rabbit hole y no podés salir. El otro día escuchaba el episodio hablando de Lunaticoin, ¿no? De qué harías si empezara de nuevo. Y una vez que te tomás la píldora naranja y empezás en el rabbit hole, no hay una salida
hacia atrás. Siempre vas más y más y más y más adelante. La mayoría de nosotros llega a Bitcoin simplemente por el NGU, por el Number Go Up, y cuando lo empezás a entender, a aprender, a abrazar, te das cuenta que es mucho más que eso y que es una herramienta de libertad y soberanía. Y me imagino que a vos, siendo venezolano, te pasó exactamente lo mismo, ¿no? Sí, pues ahí, como te decía, en el 2018 era justo el momento de hiperinflación en Venezuela. Era como que, bueno, tener bolívares se te deshacía en las manos el dinero. Era un momento en el que los precios cambiaban día a día, todo el tiempo estaban poniendo un precio nuevo en los anaqueles. Era como si tenías bolívares y querías salir de ellos, no podías porque además hay un control de cambio en Venezuela. Era prácticamente imposible hacerte una moneda más dura que el bolívar. Entonces mucha gente vio respaldo dinero duro en Bitcoin como reserva de valor en ese momento. Que sí, la volatilidad y qué sé yo, pero no es más volátil que el Bolívar. Si el Bolívar tenía en 2018 12.000% de inflación, estábamos en hiperinflación, era mejor comprar Bitcoin que quedarte con Bolívar. Incluso en local Bitcoin, la moneda que el par que más se usaba en ese momento era Bolívar Bitcoin. Claro, no, obviamente. A ver, obviamente una persona que vive acá en Hong Kong, una persona que vive en Estados Unidos, una persona que vive en Europa o en cualquier país normal, en cualquier país, yo diría de los 200 países del mundo, en los otros 180 que no sufren de una hiperinflación, obviamente que te van a decir que el Bitcoin es volátil, pero para nosotros, bueno, ahora en Argentina bastante mejor, pero en Venezuela lo que habrá sido, lo que nosotros fue antes del 2023, donde tu moneda se perdía su valor hora tras hora. Para nosotros Bitcoin no nos ofrece ningún tipo de volatilidad y aparte, porque lo que hay que entender, Bitcoin es el largo plazo. En el largo plazo la volatilidad de Bitcoin es nula. Y eso es lo que pasa cuando caes por el rabbit hole y cuando te tomas la píldora naranja, ¿no es cierto? Sí, totalmente. En Venezuela le hemos quitado 14 ceros a la moneda desde el 2008 para acá. Quizá la historia argentina es un poquito más antigua, desde el 70 y algo, creo, desde el 70, 71. Fue que comenzaron a quitarle ceros a la moneda, así que tampoco es tan reciente. Pero nosotros hemos quitado 14 ceros, ustedes 13 ceros. Entonces, como Exacto. el desastre que es el fiat para nosotros en Latinoamérica en general, es bastante poderoso. Pasa que la gente, bueno, se respalda un poco más en el dólar porque quizá es el menos desastroso del FIA, no es que no sea un problema, igual sigue siendo un problema. Exactamente. ¿Y cuándo te fuiste de Venezuela y vos te fuiste directo para Argentina o saliste para otro país y después terminaste en Argentina? Ahí estuve, la verdad, estuve de viaje en el 2019, llegué a Argentina y creo que el momento, bueno, quizás todos los venezolanos tienen un momento diferente en el cual eh, dejan Venezuela por una u otra razón. Ahí hubo un apagón bueno, depende de la ciudad en donde pares en Venezuela, estuvo una semana, 2 semanas, un mes sin luz. Y fue como, bueno, decidí yo quedarme con mi pareja que estábamos viajando, quedarnos en Argentina porque conocíamos gente acá, teníamos un montón de amigos y familiares, entonces era como en ese momento era barato, era fácil acceder al documento y decidimos quedarnos aquí por esa razón. Claro, pero me imagino que llegaste en el 2019. ¿En qué mes llegaste? Y 2019 era como marzo, casi que un año Claro, después bueno, o 8 o 9 meses después tenemos la pandemia. claro, no, y no solo la pandemia, en el 2019 pasó algo peor que la pandemia en Argentina, fue que ganó Alberto, claro. Alberto Fernández. O Sí, sea, sí, sí, eso sí. fue como tener 75.000 pandemias. Fue como Sí, tener fue la pandemia terrible. del COVID, la peste bubónica, 73 bombas atómicas, fue lo peor. ¿Cómo Sí. fue como venezolano cuando decís, bueno, llego a Argentina, el país está estable? Tampoco era estable, ¿no? Vamos a decir que con Macri era color de rosa, pero por lo menos estaba un poco mejor que Venezuela y en agosto ganan los Cucas y decís, no, es como el video Sí, ese, creo recuerdo que es que del GTA, estaba acá en el Las de oh Pasos shit. y pasó esa de que el peso se fue al carajo y subió no sé cuánto, estaba de 40 a 80 en 2 días. Fue como, bueno, no sé si vamos a tener otra hiper acá, la estamos internacionalizando. Pero sí, fue un poco como el video de GTA, oh shit, here we go again. Y para antes de meternos en las preguntas que te quiero hacer, sobre todo por el KYC, eh, explicar a la gente, porque hay mucha gente, primero los pibes argentinos
ni yo mismo, yo soy un poco más grande que ustedes, si bien viví durante la época de la hiperinflación, vivía en la época de hiperinflación de Alfonsín, no me acuerdo. Mucha gente que está viendo este canal no sabe lo que es vivir en hiperinflación. ¿Cómo es vivir en una hiperinflación? Y a ver, el dinero se te hace agua. Básicamente el dinero que tienes hoy tienes que gastarlo porque si no lo gastas o lo metes en una moneda más dura, no te sirve para nada mañana. Eh, Imagínate que la inflación es de 50% al mes. Entonces, lo que no compres hoy te está subiendo de precio 3% al mes, diario casi. Es como la inflación que tiene un país normal, como hablamos, normal, entre comillas, Estados Unidos o un país europeo que vaya a 3% al año, nosotros tenemos un día. Entonces, el dinero, de verdad, son papelitos de color, es billete de monopolio. Si le preguntas a cualquier venezolano si revisa en su casa, probablemente tiene un montón de billetes que ni siquiera sirven para nada. No lo tengo a la mano, pero un momento que se emitieron tantos billetes físicos, que básicamente el diseño del billete era el mismo, simplemente cambiabas el número que tenía. Pasó Claro. de 100, 200, 300, 400, 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000, y cuando llegaron al billete de 1.000.000 no podíamos escribir los ceros, escribimos uno y millón en letras. Imagínate lo terrible que es eso, como el billete de Zimbabue, que no sé cuánto tenía, un trillón, algo así era Un el trillón. billete, ¿no? Un trillón. ¿Y cómo ves ahora la situación de Venezuela? ¿Lo ves con esperanza? ¿Lo ves como no sabes qué va a pasar? ¿Cómo lo ves? Sí, la verdad yo era de los que pensaba que no iba a pasar nada en el corto plazo y que esto simplemente era una guerra geopolítica ahí, trancada, que no iba a pasar, no me imaginé que esto, pero sí, creo que da un poco de esperanza, obviamente un poco de sentimientos encontrados, porque obviamente yo ya tengo familiares que viven en Venezuela y es un poco difícil porque, a ver, cambiamos simplemente el cabecilla, se lo llevaron preso, pero sigue estando todavía el sistema sigue. Más de 1.000 presos políticos, apenas han liberado quizá unos 300 y siguen jugando su juego sucio de aterrorizar a la gente, que no puedas publicar nada en redes sociales cuando sabes si te pueden meter preso, entonces sigue siendo complicado. Lo veo como que es una buena transición, obviamente las cosas están cambiando, salimos del momento de va a pasar algo y nunca pasa nada, pasó algo realmente y está haciendo un cambio, pero bueno, hay que cambiar el sistema por completo. Perfecto. Bueno, y ahora sí nos vamos a meter en lo que más, todo lo que hablamos tiene que ver con Bitcoin también, porque todo tiene que ver con Bitcoin y Bitcoin es la solución para esos grandes problemas que tenemos en Latinoamérica y en gran parte del mundo. Pero sos un defensor claro del el no KYC. Y pusiste, el otro día compartiste, que vamos a hablar un poquito del pod de Lunaticoin, el FAQ KYC. ¿Por qué crees que eso es un problema y cómo se relacionan con los principios de privacidad y de la soberanía individual? A ver, bueno, estuve en la BitConf hablando justamente sobre esto y nos pasó mucho en el stand de la cripta. Estuviste ahí te conocí, te vi, eh, hablando, que llegaba gente y bueno, ¿querés pagar con Lightning? ¿Qué hizo? Lo puedes pagar con Lightning, era el único sitio donde era only Bitcoin, puedes pagar con Lightning y bueno, ¿tenés Bitcoin? Sí, los tengo en Binance. ¿Tenés Bitcoin? Sí, los tengo en Lemon o cualquier otro exchange centralizado. Entonces, bueno, sí, tenés Bitcoin, quizás te estás exponiendo un poco, pero realmente no estás usando Bitcoin para lo que fue creado, para que sea usar un dinero de manera soberana, único y sin que nadie pueda perseguirte por ello. Entonces, ¿por qué el no KYC? KYC es básicamente Know Your Customer, conoce a tu cliente y es esta estrategia o no sé cómo llamarlo, que usan los exchanges y los bancos para tener toda tu información, quizá, bueno, para decir, no, todos son unos delincuentes, entonces tenemos que saber un poco más sobre ellos. Esto que te piden todos los exchanges, que básicamente tu documento, dónde vives, a qué te dedicas, toda esa información que ha sido filtrada un montón de veces. Incluso
justo hablando de eso del Lunaticoin, que estaba hablando el último pod que hizo, de estos secuestros y extorsión que están habiendo en Francia, es básicamente porque son datos que se filtraron de Ledger o de alguna plataforma centralizada que tiene los datos. Entonces, ¿por qué usar Bitcoin sin KYC? Porque para eso fue creado, para que puedas usar un dinero puro, duro y sin pedirle permiso a nadie, sin tener que darle tus datos a nadie, usar el dinero seudónimo, que puede ser bastante anónimo si lo sabes usar de la forma correcta. Exacto. ¿Y qué opinás de lo? Porque yo también lo vi el podcast de Luna el otro día y la verdad que es bastante zarpado. Yo ya había escuchado lo que estaba pasando en Francia y vi el podcast de Luna y la verdad que me alarmé. ¿Qué opinás de esto que está pasando y cómo combatimos? Porque, a ver, obviamente Bitcoin es un activo que el valor va subiendo y dada su característica finita, el día de mañana, probablemente hoy haya gente que holdee 0,1 Bitcoin. Igual lo que estaban contando en el pod de Luna era que aún atacan a gente por 5.000 euros, ¿no? A criptomillonarios, ¿no? Pero capaz que hoy tenés 0,1 Bitcoin, no representa dinero, porque sobre todo en Latinoamérica tener 8.000, 6.000, 10.000 dólares es plata, pero quizá en el resto del mundo no. Pero en un futuro, 10 años, 15 años, eso va a significar mucho. ¿Y cómo hacemos para cuidarnos de todo esto? Sí, ahí justamente usando plataformas descentralizadas y que están fuera, que no necesitas usar KYC, necesitas usar un exchange centralizado que te pide todos tus datos. Hay varios ejemplos, como lo son, bueno, ninguno me sponsorea, pero hablo de ellos porque los uso y me parecen herramientas interesantes que todos deberíamos comenzar a usar un poco más. Que sí, puede ser un poco más caro comprar Bitcoin sin KYC, pero bueno, ese es el costo que tiene tener un dinero de que nadie, no se va a filtrar a ningún lugar tus datos si lo haces con cuidado, y que ningún estado te va a venir a perseguir en el futuro para cobrarte impuestos por ese Bitcoin, 0,1 Bitcoin que tienes, ¿no? Entonces, básicamente estas plataformas son HODL HODL, RoboSats, LNP2P y Monstro, que está ahorita en fase beta, está bastante interesante para utilizarla y testear con poco. La mayoría usa Lightning Network, que lo hace un poco más anónimo, y eso está buenísimo, usar esa plataforma. Lo que yo decía le digo a mucha gente que trabaja con P2P es que la forma de que lo hagamos más sin KYC es usando esta plataforma y no usando la sencilla que simplemente me voy a Binance, compro ahí y listo. Sí, no, claramente. Y estas plataformas, no sé si usaste también, el otro día tuvimos al chico, de hecho, para los que quieran, en primer lugar, nombré el podcast de Luna, voy a dejar el link por acá arriba, no sé si me va a dejar YouTube poner el link a otro canal, pero lo voy a dejar cuando lo edite. Y el otro día tuve una conversación con el chico de Pitch Bitcoin, que voy a dejar el link también acá arriba, que es otra plataforma para hacer compra P2P de Bitcoin sin KYC. ¿Cuáles son las ventajas de estas plataformas? ¿Cuáles son las que te gustan más? ¿Cuáles son las que usás? ¿Con qué frecuencia las usás? A ver, si tuviese que recomendar alguna para comenzar, diría que la más sencilla de usar es HODL HODL. Pero si tengo que hablarle a gente de Latinoamérica, tendría que usar el bot LNP2P. Básicamente necesitas una cuenta de Telegram para usarlo y bueno, hay un libro de orden en el que puedes ver, puedes tú ofrecer, comprar o vender y el beneficio que tienes es que no tienes que ceder los datos a nadie. Y además estás usando Lightning donde no hay, o sea, es más difícil hacer trazabilidad o seguimiento de la cadena en Lightning Network. Entonces, sería básicamente eso. En Latinoamérica la que mejor funciona ahora es el NP2P Bot, es un bot de Telegram, es totalmente anónimo, no tienes que dar tu dato, tu nombre, tu apellido, tu número de DNI, nada. O sea, simplemente con una cuenta de Telegram puedes usarlo y comprar desde $1, $5 o 1.000 pesos, 2.000 pesos. Y te sirve para acumular sats. Así que puedes hacerlo de a poco comprando y de forma anónima. Nadie, absolutamente nadie va a saber lo que tienes. Perfecto. ¿Y cómo estas plataformas, una vez vi un chico que me hizo la demostración del bot P2P, ¿son de Lightning o también se puede comprar on-chain?
A ver, el NNP2P es solamente el Lightning. Luego tenés RoboSats, que ahí quizás es un poquito más técnico porque tienes que usar un navegador de Tor. Esa es mucho más anónima porque usa un navegador de Tor y te crea una especie de token cada vez que, una especie de token, no, una especie de robot diferente cada vez que hace una transacción. Entonces no hay forma de hacerle trazabilidad al Burgos que compró hoy con el Burgos que compró mañana si uso un robot diferente. Y además está usando Tor, que es una red que te permite eh, tener tu número IP enmascarado básicamente porque te conectas a otros nodos de Tor que hace que tu IP no sea visible. Entonces ese tiene Lightning Network y tiene on-chain también, aunque es un poco costoso salir por on-chain, pero tienes esa opción. La otra que tienes es HODL HODL, que ese sí es una plataforma web. Necesitas un correo electrónico, pero tampoco sé ningún tipo de datos, documento, nada. Eh, puedes usarla, esa es solo on-chain. Y la nueva que te comentaba, que es Monstro, que está muy buena, está en fase beta. Los montos que se usan ahora son chicos, pero funciona bastante bien y es solamente en Lightning y funciona sobre Nostr. Claro, sí, esa todavía no te voy a pedir que la describas mucho porque hablé con Negrunch, que es uno de los desarrolladores, creo, así que lo tengo que traer para marzo para que hable en el canal. Me dio el ok, me dijo que iba a venir, pero le escribí por Twitter y no me contestó, pero me parece porque andan mal los mensajes Sí, de gran Twitter. amigo Negrunch que seguramente lo va a explicar mejor técnicamente que yo. Perfecto, sí, sí, sí. Y el otro día en el canal de YouTube, una persona me pone, sí, muy lindo, pero cuando lo tenés que vender, el gobierno te va a cobrar impuestos o el banco te va a frizar la cuenta. Y yo digo, ¿cómo cuando lo tenés que vender? Si se puede vender sin KYC, ¿no es cierto? Totalmente, totalmente. Si tienes un Bitcoin que no está... El problema con el KYC es que una vez compras Bitcoin con KYC, ese Bitcoin que compraste está marcado con tu identidad. Entonces, en cualquier momento un gobierno puede venir a pedirte, che, compraste este Bitcoin en el 2011, lo estás vendiendo ahora, tienes un rendimiento grande, págame sobre eso. Quizás en Latinoamérica no pasa todavía, pero en España están aterrorizados con este tema. Eh, pero si lo compras sin KYC, no hay forma de saber quién lo compró, porque Bitcoin es seudónimo. Hay una dirección que lo recibió y se movió, pero si nadie sabe que esa dirección pertenece a Burgos o a Fed, no hay forma de saber de quién es. Entonces no hay forma de que te digan, che, tienes que pagar por esto. Entonces, puedes venderlo en cualquiera de estas plataformas totalmente anónimo, salir a Fiat si lo necesitas y sin problema. Y además a Claro, y para cualquier el que, moneda, básicamente, porque como te decía al principio, es universal. Puedes entrar y sin necesidad de tener una cuenta en China, vas y los transfieres a una cuenta que te den y listo, pagas por un bien o servicio. sí, totalmente. Y para la gente que no sabe, ¿cómo operan estas plataformas? ¿Cómo me pongo de acuerdo? ¿Cómo se intercambian? ¿Hay riesgos? Sí, a mí me gusta decir, bueno, como les gusta mucho el fútbol a los argentinos, que es una especie de árbitro ciego. Si no pasa nada, o sea, ¿qué hace un árbitro en el fútbol? Básicamente pita los goles y si hay alguna falta, pues la pita también. Obviamente hay otro montón de cosas, pero para hacerlo chico, pita esas dos cosas. Entonces, básicamente, este es un árbitro ciego que no sabe quiénes dos están operando. Y bueno, si se termina la transacción adecuadamente, se libera el dinero para el otro. Porque básicamente cuando haces una transacción quedan bloqueados los fondos hasta que recibes el fiat, lo confirmas y se libera. En caso que haya una disputa, bueno, el árbitro entra y revisa el VAR y ve si a quién corresponde o no corresponde la falta. Esa es una de las cosas. La otra importante, que también me gusta hacer la analogía, es que casi todos tienen un sistema de reputación. ¿Por qué es importante el sistema de reputación? Porque, bueno, obviamente tú prefieres tomarte un Uber de alguien que tiene 5 estrellas y 40.000 viajes que tomarte el Uber de alguien que tiene 2 estrellas y 3 viajes. Entonces, si intercambias con gente que tiene reputación, te va a ir un poco mejor, va a ser más sencillo y no vas a tener... El riesgo es más chico. No es que no te pueda pasar algo, pero el riesgo es más chico. Exacto. ¿Y
y para la gente, porque a veces, ¿no es cierto? Nosotros estamos inmersos en el tema Bitcoin y demás, pero hay gente que llega y que dice, bueno, lo compro en Binance, lo dejo en Binance. ¿Cómo se le explica? O cómo, ¿por qué debería arrancar? O sea, ¿puede una persona arrancar directamente en No KYC o tiene que pasar por algún exchange centralizado primero? No, totalmente puede arrancar sin KYC, simplemente, bueno, testeando con montos chicos o tienes la testnet también, casi todas estas plataformas tienen una testnet en la que puedes probar con Bitcoin de mentira, básicamente, probar comprar, vender, transferirlo. Y la recomendación es que si, bueno, lo decía en el video que hablábamos de Luna, de qué haría si comienzo el Bitcoin de nuevo, que era básicamente, puedes comprar sin KYC sin problemas. Puedes tener una plataforma, simplemente tienes que educarte qué, qué billeteras son mejor para usar. Si estás usando un chain, bueno, tener tu autocustodia, que sea una billetera autocustodia, que no lo tengas en otra billetera que dependa de un tercero. Y esto te va a dar libertad totalmente. Sí, sí, perfecto, sí, sí, claramente. Y volviendo Además, al tema de Venezuela, sí, te evitas todos los dolores de cabeza que implican de que tus datos se filtren en algún lugar y que alguien te persiga, bien sea por dinero, para extorsionarte, para robarte o para pedirte impuestos. sí, no, claramente, y sabiendo, por ejemplo, lo que pasó con la gente de Samurai, no sé si estás al tanto, la gente que terminó presa por hacer un software que solamente te daba mayor privacidad por una wallet que podías hacer CoinJoin y eh, limpiar la trazabilidad de esos Bitcoin. Aparte, yo creo que el derecho a la privacidad tiene que ser de todos. O sea, yo creo que todo el mundo tiene derecho a su privacidad, todo el mundo tiene que tener derecho a no informarle a nadie el dinero que tiene. Obviamente viene todo el tema atrás de no, pero lo usan para lavar dinero, lo hacemos para proteger a la gente, siempre con la excusa de el Estado protector terminan metiéndote gran hermano ¿cómo es? Para espiarte lo que tenés, ¿no es cierto? Sí, esa narrativa me parece que ya se acabó, porque si de lavar dinero hablamos, todo pasa por fiat, No, no. todo pasa por fiat. Seguramente. Y en Venezuela, cuando vos vivías allá, ¿se vivía este gran hermano estatal donde el Estado se metía en todo, te espiaban las redes sociales, tenías miedo de que te saquen los Bitcoin y todas esas cosas? Pues sí, totalmente. Tengo varios amigos que fueron presos por estar minando Bitcoin, básicamente. Eh, y sí, se han inventado toda, todas unas leyes para que si publicas algo en redes sociales puedan meterte preso por incitación al terrorismo. Te cuento una que parece del libro 1984, como de Orwell. Una chica le pidieron imprimir unas remeras con eh, una estatua de Chávez que habían derrumbado, se las pidieron para imprimirlas. Y parece que fue una especie de gancho, era alguien del gobierno, y las metieron presas. Están presas ahora, 5 o 6 años de cárcel le dieron simplemente por imprimir unas remeras. Entonces, Terrible. de verdad es distópico. En serio, a veces pasan cosas que son como las del libro. Sí, sí. ¿Y cómo, Esto de los cómo ves que ojitos, el ojito que siempre te vigila, cuando yo leí ese libro, eh, toda Caracas había un ojito de Chávez en cualquier lugar. No física, o sea, digo, no como en el libro, que era una cámara que te vigilaba, sino había una especie de pancarta, panfleto que siempre tenía los servicios de Chávez, después que Chávez murió, estaba por todos lados. Eso era un poco un guiño a eso. y cómo es? ¿Y en dónde los metían presos? ¿En el helicoide? ¿O los metían presos con un proceso legal y le imputaban cargos simplemente por imprimir una remera con la cara de Chávez? Ella sí tenía un cargo de incitación contra el terrorismo, no sé, porque bueno, como fue algo, una obra pública que se destruyó, entonces por ahí se fueron. Pero de los más de 1000 presos políticos, habrán liberado
La última cifra que dieran, habían liberado 350, 400, pero de todos esos hay muchos que ni siquiera tienen una causa judicial. O sea, no es que están presos, están secuestrados por el Estado, están secuestrados por el régimen. El régimen básicamente un día dijo, no me gusta lo que estás diciendo, no me gusta que seas un activista, no me gusta que apoyes esto, y lo desaparecieron básicamente. Está guardado en alguna celda, en algún lugar que ni siquiera se sabe dónde está. ¿Y qué pensás cuando, por ejemplo, los argentinos, que hay mucha gente que se llena la boca hablando de derechos humanos, que está en contra de lo que pasó en la dictadura militar de los 70 en Argentina, que bueno, pasó lo que pasó, hubo abusos, también hubo problemitas del otro lado, o sea, hay que contar la historia completa, pero ¿cómo ves que esa gente que defiende tanto los derechos humanos, que se llena la boca de los derechos humanos, que hasta le llama a Milei, un presidente elegido democráticamente, le llama dictador? ¿Cómo ves cuando esa gente defiende a lacras del tamaño de Chávez o de Maduro? No, es terrible, es un delirio. Los invito a que vayan a vivir a Venezuela unos años a ver si, a ver cómo la sienten. Ahí estaba el TikToker argentino que salió huyendo ahora, ¿no? Después que se llevaron a Maduro. Obviamente es como, tú nunca estás de acuerdo en que entren a tu ciudad y bombardeen a tu ciudad o lancen bombas y cosas, pero eso no quiere decir que no estoy de acuerdo en que se lleven al dictador, ¿sabes? Si no, Entonces, eso, hay gente que no sabe diferenciar esas cosas. Obviamente no quiero una guerra en mi país, pero si hubo tantas fases de tratar de llegar a una solución y nunca se pudo, nunca se negoció, parece que esta es la mejor solución. Si no, ¿hasta cuándo vamos a estar? Ahí está Cuba, que tiene 60 años esperando que pase algo que cambie y nunca pasa. exacto. Sí, casualmente recién llegué, te corrí el horario para más tarde porque acá en Hong Kong está la conferencia Consensus, que es medio shitcoiner. Yo no fui a la conferencia, pero vino gente que conozco y fuimos a cenar. Entre ellos estaba una paisana tuya, la chica Web3, una chica venezolana. Y em, vi que hablaste y, con ella hace poco. y hablamos de, justo estábamos hablando en la mesa, de decir, obviamente que lo que hizo Estados Unidos es una violación de la soberanía, se metió en un país extranjero, bombardeó, sacó al presidente, y estamos todos en contra de eso. Pero también queremos que el pueblo de Venezuela, de Maduro tiene que pagar por todo el desastre que hizo. Entonces, a ver, estaría mal que, por ejemplo, no sé, se meta en Brasil y se lo lleve a Lula, porque no le gusta su ideología. Lula, si bien es medio dictador, pero no es Maduro. Ahora, hacer eso para sacar a Maduro y liberar al pueblo es sacarse el sombrero. Y hablando del tema de Venezuela, dice, mencionaste la hiperinflación en los posteos y algo que se llama los conos monetarios. ¿Qué son estos conos monetarios? Y además, ¿cómo influyó todo esto en la adopción de Bitcoin en Venezuela? Y además, ¿cómo ayudó Bitcoin a la gente de Venezuela a ser más libre y a pelear contra el régimen? Sí, al otro día posteaba por ahí, revisando mis cosas, me encontré con un montón de billetes de Venezuela, que ya quedan de recuerdo y que básicamente para eso es lo que sirven, para hacer de colección. Como te decía, creo que hemos tenido 4 o 5 conos monetarios distintos, en los que básicamente han cambiado la denominación del bolívar. Pasamos de bolívar normal a tener el bolívar fuerte, el bolívar soberano, el bolívar digital. He tenido 3 diferentes. Y cada vez que eso pasa, básicamente es imprimir más billetes. Imprimir más billetes físicos. Y como te decía, en un momento el diseño, o sea, ya como que no había capacidad de imaginación, creatividad para crear más diseños. Lo que hacíamos era reutilizar el mismo diseño con la cara de Bolívar, que ya está bastante cansado de estar en todos los billetes, y ponerle las letras, porque ya no entraba. Entonces, la otra pregunta era cómo esto ayudaba a la adopción de Bitcoin. Y bueno, básicamente teniendo un dinero tan malo como el Bolívar, la gente buscaba un lugar de refugio donde tener dinero duro, una reserva de valor que, a pesar de la volatilidad, es mucho mejor que tener un dinero fiat que no sirve para nada teniendo la inflación tan grande.
Bueno, y hablando de nuevo de Bitcoin y en algo de que no hablamos mucho acá en el canal, sobre todo cuando hago las entrevistas, porque no me gusta tocar el tema de precio, pero Bitcoin se vino abajo más del 50%, ahora rebotó un poquito. ¿Qué crees que es lo que está pasando? Porque, a ver, nada de lo fundamental, no hay teóricamente no hay ningún problema. En los previos crashes tuvo el COVID, fue FTX, fue el colapso de Terra Luna, en los viejos días fue Mongox, Silk Road. ¿Por qué crees que el precio está cayendo tanto y cómo afecta esto, sobre todo, a la nueva gente que decía quiero entrar en Bitcoin y de repente ve esto y le entra miedo? ¿Qué está pasando? La verdad, estoy seguro, siempre Bitcoin nos sorprende con el precio. Hace estas cosas y no sabemos si es el ciclo que se está repitiendo. Estamos entrando en un bear market y vamos a estar ahí por un año, 2 años. Y no creo que sea un problema para la gente nueva que está entrando. Que la gente que lo vio en 120.000 y lo está viendo ahora en 60, más bien creo que es una oportunidad para entrar a un precio, a un mejor precio. Obviamente la gente se llena de miedo diciendo, bueno, como compro algo que cuesta hoy 120.000 y mañana cuesta 60.000, perdió 50% de valor. ¿Dónde está la reserva de valor? Pero hay que tener en cuenta que esto no es de un día para otro, tenés que mantenerte en el tiempo. La idea de Bitcoin es realmente ahorrar para el futuro, no quedarte con él, pensar que te vas a hacer millonario. Ni siquiera es la idea de Bitcoin. La idea de Bitcoin es que tengas un dinero libre con el que puedas transar sin preguntarle ni pedirle permiso a nadie. Claro, la idea de Bitcoin es que no te hagas millonario, sino que no te hagas pobre, porque si vos ahorrás en fiat, vas a ser pobre el resto de tu vida y no vas a poder salir de la opresión del Estado. Y que probablemente se va a revalorizar en el tiempo, pero creo que la herramienta, la mejor herramienta que tiene Bitcoin es que es un dinero libre más allá del precio que tenga. No, revalorizar se va a revalorizar. Y yo no quiero hablar de el tema de revalorizar, porque es darle un valor fiat. Y lo que hace Bitcoin es aumenta su capacidad de compra. Simplemente porque va a haber solamente 21 millones. Y Sí, como decimos la máxima de los Bitcoin, un Bitcoin es igual a un Bitcoin. exacto, Y si vos ves los gráficos, si los gobiernos siguen haciendo los desastres que están haciendo e imprimiendo más dinero entre todos más cada día, Bitcoin tiene toda la capacidad para seguir creciendo. Nombres go. exacto. Pero lo que yo te decía de, por ejemplo, la gente nueva, a ver, a nosotros los bitcoiners, los que estamos hace un rato en esto, el precio cae y no nos mueve un pelo. De hecho, el lamento que uno se da es que no tiene más plata para comprar. O sea, el lamento de que, mira, está 65.000, 66.000 y no tengo más plata para comprar Bitcoin, me quiero morir. Pero para una persona nueva, por ejemplo, que lo vio a 126 y dice, debería entrar, y después lo vio caer a 90, y ahora lo ve caer a 60, ¿no crees que también puede haber un tema de miedo, de decir, bueno, lo espero que caiga un poco más y por esperar se le termina yendo el tren? Y lo que les puedo decir a esa gente es que se eduque, entienda lo que es Bitcoin realmente. Aprender un poquito más, ver qué es la autocustodia, ver qué es una hardware wallet, ver cómo comprarse un KYC y mantener compras en el tiempo sucesivo. Hacer un plan de DCA y enfocarse en eso y olvidarse de cuánto da el precio, simplemente comprar y acumular para el futuro. Totalmente, no, claramente que lo que decimos siempre que en los tiempos, a mí no me gusta hablar de bear market, porque si vos haces el zoom out, Bitcoin va para arriba para siempre y va a ir para arriba para siempre. Sí, hay una buena imagen que vi el otro día, te la puedo compartir, que es básicamente, si ves los mínimos cada vez son más altos. Si ves siempre el mínimo cada vez es más alto. Sí, que hay una volatilidad en el medio y está en 120, está en 60, pero si No, tienes más de 4 años, no ha perdido valor el dinero que metiste ahí. exacto, no, el tema es que sí, si yo veo la Power Law, a mí me gusta seguir la Power Law, la ley de potencia, como se dice en español, que es el gráfico aplicando logaritmos, porque lo que le sacás la volatilidad esa de que se va para arriba explosivamente, cae explosivamente, vos lo ves que es una línea que va siguiendo esa línea de potencia y que va arriba para siempre. Por eso a mí no me gusta hablar de bear market, me gusta hablar de correcciones.
En los momentos de correcciones, yo creo que es un gran momento para aprender, donde no está el hype de... Para el Bitcoiner que entró hace poquito, para el Bitcoiner, a mí tampoco me gusta hablar de ciclos, pero llamémosle en el que entró en este ciclo. En el que se hizo Bitcoiner, por ejemplo, clase del 2024 o clase del 2025, y de repente compró arriba de 100.000. Es un test de estrés, ¿no? Es lo que verdaderamente te hace Bitcoiner. Se, Y se, como se decía, está limpiando el mercado para los que realmente tienen las manos fuertes y mantenerlo en el tiempo y holdear. exact- exactamente. Y es un tema de, como decía Arcad, el otro día leía un tuit de Arcad que decía que es como, es un test para ir perdiendo miedo. Cada vez que Bitcoin cae tan fuerte, vas perdiendo el miedo a perder, valga la redundancia, y que en cada ciclo, llamémosle ciclo, o en cada corrección de estas fuertes, tenés menos miedo a perder, porque te das cuenta que al final el numerito que está en la pantalla no importa, pero en realidad vos ves que Bitcoin, yo por ejemplo voy ahora al Time Chain Calendar y sigue habiendo un bloque cada 10 minutos en promedio, la cantidad de monedas son 21 millones, los nodos siguen creciendo, el ajuste de dificultad se ajusta cada 2160 bloques, 2000, sí. Después tenemos el halving cada 240.000 bloques. Entonces, vos decís, los fundamentales no cambiaron. Lo único que cambió es el numerito, que en definitiva en algún momento va a ir para arriba de nuevo. Entonces, yo creo que este es un gran momento para que la gente que duda, sobre todo Bitcoin, que lo vea, ¿no? Que quizá no esté con la locura de querer agarrar el fondo del ciclo. Porque nadie sabe. Hay un montón de vendehumos que te tiran 700 millones de gráficos porque la línea, porque Fibonacci, y te van a decir, no, vamos a 40, el fondo va a ser 35.000, bla, bla, bla. Nadie sabe cuánto va a ser el fondo. Entonces, yo creo que para esa gente que lo vio a Bitcoin tan alto, este es un gran momento para estudiarlo. Para estudiarlo. No tenés miedo, no compres, pero estudialo, seguilo, estudia los fundamentales. Y cuando estés preparado, ponele un poquitito y seguilo ese poquitito. Y después capaz que cuando sube, no lo compraste a 60 o capaz que cae a 40 y no lo compraste a 40. Lo terminás comprando a 100. Pero, como Bitcoin es una apuesta de largo plazo, ni siquiera es una apuesta, es algo para el largo plazo, que lo compres a 40, que lo compres a 100, que lo compres a 60, en el largo plazo, no va a importar. Ese es el tema. Totalmente, totalmente. Sí, como digo, obviamente si estás entrando nuevo te va a agarrar miedo y vas a decir, ¿qué hago ahora? Realmente confío en esto, por eso el énfasis, así como lo haces tú, en la educación. Edúcate. Edúcate, lee un poquito más, sigue cayendo en la madriguera, aprende un poquito más de Bitcoin, de los fundamentales, cómo funciona, qué hace, qué es un UTXO, cómo se usa, por qué no debería reutilizar direcciones, cómo se mina, ¿sabes? Ir aprendiendo un poco más. Y realmente es tan grande la madriguera de Bitcoin que cualquier cosa te puedes especializar si quieres o adentrarte un poco más en el mundo. Hay gente que solo habla de el precio, hay gente que solo habla de programación, hay gente que solo habla de minería, hay gente que solo habla de hay P2P, hay un montón de cosas en las que puedes entrar en Bitcoin. Exacto, no, claramente. Entonces, yo lo que digo es que en estos momentos es donde se crean los bitcoiners. En estos momentos es donde se crean los bitcoiners. ¿Por qué? Porque es el momento para donde te pones a prueba un montón de cosas. Te pones a prueba tus convicciones, te pones a prueba lo que sabes, y es donde verdaderamente, si te quedás, si no decís, bueno, me voy, perdí un 40% y no vuelvo más, o lo vendí a 80 y me fui, perdí el 30, perfecto, no vengo más. Pero si lo holdeaste, si lo aguantaste, después cuando arranca la subida, ahí es donde verdaderamente te haces Bitcoiner y decís, ah, yo tenía razón. Porque aparte en este momento es donde vos, hay un video muy lindo de un chico que se llama Nico Sobrino, les sugiero que lo vayan a seguir, es un canal muy, muy bueno, un pibe que habla mucho de la energía, es ingeniero, y que él dice en un video de 6 minutos, obviamente ahora tus familiares se te van a reír, tus amigos se te van a reír, te van a venir a hablar de Bitcoin, che, ¿qué pasó con Bitcoin? ¿Qué pasó con Bitcoin? Y es el momento donde tenés que agarrar y decir, bueno, los fundamentales no cambiaron.
¿Sigo convencido? ¿Me sigue convencido? Bueno, vamos para adelante. Y así Cada es 10 donde se minutos hacen los verdaderos cada 10 minutos se sigue ¿Cómo? mirando un bloque. Cada 10 minutos se sigue mirando un bloque. Y después cuando pasa máximos hacemos ATH, entonces, qué suerte que tuvo este que. Exactamente. Cada 10 minutos se mira un bloque, cada 10 minutos en promedio. Una vez me corrigieron, y es verdad, es en promedio. Sí, en promedio, pero bueno. Es en promedio cada 10 minutos. Cada 10 minutos es un bloque. Bitcoin desde el 3 de enero del 2009 no ha sido hackeado, nunca se cayó. Ayer se cayó la red de Solana otra vez. Entonces, cuando vos ves esos fundamentales, vos decís, maestro, eh, el precio que diga lo que diga, a mí me gusta separar el valor y el precio. El Sí, precio, lo bonito de Bitcoin también es que no tenemos un CEO, no tenemos una gente que se encarga de la campaña de marketing. Todo el mundo puede hacer lo que quiera en Bitcoin. Así como te decía al principio, que tu canal es como Bitcoin porque invitas a cualquiera puede venir a hablar aquí. En Bitcoin puedes hacer. ¿Quieres divulgar? Divulga. ¿Quieres sí, programar? Programa. No tienes que pedirle permiso a nadie. exactamente, exactamente. Y aparte, eso, a mí me gusta separar el valor del precio. Hoy el precio es lo que dice el mercado y es 66, 65, ni sé cuánto está, pero estaba por ahí, había subido, había bajado. El valor es diferente al precio. El valor es infinito. ¿Por qué? Ejemplo, ¿qué precio tiene el aire que respiramos? Nada, cero. No hay que pagar por el aire. A mí no me cobran un impuesto todavía por respirar. ¿Qué valor tiene el aire? El valor es infinito. ¿Por qué? Porque si no hay aire, no podemos vivir. Entonces, el valor de Bitcoin para mí es infinito y siempre que todavía lo puedas comprar con fiat, porque va a haber un momento donde no se va a poder comprar Bitcoin con fiat o donde no vas a poder comprar Bitcoin y tenerlo en una billetera de autocustodia, siempre que puedas hacer eso, el Bitcoin está barato. No importa el precio que diga la pizarra. Totalmente, totalmente. Está buena una La única, analogía que creo que le escuché a Micael, del libro, sí, seguramente lo conoce, argentino también, sí, Dan obvio. Ariely. Le escuché una vez decir, Bitcoin es al dólar, ¿cómo es? Bitcoin es al dólar lo que el dólar es al peso. ¿Viste? Todo el Exacto. mundo en Argentina se respalda en algo que tiene un poquito más de valor que es el peso. Bueno, lo mismo pasa si perdón, el dólar. Si tienes dólares, Claro. lo respaldas en Bitcoin. Y cuando el precio baja del dólar, vos no salís a vender todos tus dólares y a quedarte en pesos. Entonces, lo mismo pasa con Bitcoin. Si este es un dinero duro y es fuerte de verdad y en el tiempo va a seguir manteniendo el valor del que estamos hablando, no voy a salir a venderlo cuando baje el precio. Pero también pasa de que hay mucho ruido en las redes y demás, y hay un montón de mitos. Y te quería preguntar, ¿cuál es el mayor mito sobre Bitcoin que quieras desmentir, basado en tu experiencia? A ver, mito sobre Bitcoin que quiera desmentir. Nada, que Bitcoin tiene un dueño, que Bitcoin tiene un dueño, o que alguien dice qué se hace en Bitcoin o cómo se hace. La gente muchas veces cree que esto, se le hablas de Bitcoin y es Binance. Viene de alguien que lo creó, un chino que tiene un exchange y es de él y solo por ahí se mueve. No, totalmente mentira, es un dinero totalmente descentralizado. Si vos podés correr tu nodo y darle fuerza a la red, puedes minar si quieres también para firmar transacciones. No hay un dueño detrás de Bitcoin, no hay nadie que diga qué hacer o no. Exactamente, exactamente. Y bueno, y ahora sí, para ir cerrando la conversación, ¿cómo ves el futuro de Bitcoin? Bien, el futuro de Bitcoin, bueno, en base a la experiencia que tuvimos cuando fuimos de viaje a El Salvador, en Berlín, me pareció interesante la experiencia de la gente usando Bitcoin eh, de abajo hacia arriba. Viste, la gente en los comercios recibiendo Bitcoin por Lightning Network. eh, Fue una experiencia bastante interesante. Me parece que esa es la forma de hacer que Bitcoin llegue a más gente, de abajo hacia arriba. Me parece que eso va a seguir pasando con todo esto de las economías circulares a través del mundo, que cada vez hay más. Eh, Pareció muy curioso, por ejemplo, había un show de magia en el centro de la plaza y había alguien con un
o adherite un QR para recibirte propina con Lightning Network. Quizás esa persona no entiende totalmente lo que es Bitcoin, pero lo está usando. Se está exponiendo a eso y cada día está aprendiendo un poquito más. Parece que eso es lo que va a seguir pasando conmigo. Excelente. Y la última pregunta es, si tuvieras la chance de sentarte con Satoshi Nakamoto, ¿qué le dirías o qué le preguntarías a él, a ella o a ellos? Está buena. Eh, Felicitaciones y gracias por haber creado esta revolución del dinero tan grande, ¿no? Haber iniciado, porque no fue que el creó del todo. Bitcoin es un ecosistema, Bitcoin está vivo, Bitcoin está cambiante todo el tiempo. Eh, entonces, por haber iniciado esa revolución del dinero. Excelente, excelente. Y otra pregunta más que te la hago. ¿Tenés animal en la cripta todavía o no? Todavía no tengo animal todavía. Tengo que Bueno, matar a uno para poder tener uno. vamos a ver si en breve te garantiza ahí Agustín un animal. Así que bueno, Burgos, de verdad te agradezco mucho por tu tiempo. Ha sido un placer hablar con vos. Y nada, seguir invitando a la gente de la cripta a que venga a hablar y ya nos veremos a fin de año cuando vaya para la BitConf y estaré ahí en el stand tomándome unas cervezas, comiendo algún shawarma y como siempre pagando con satoshis. Bueno, gracias por la invitación. La verdad, un saludo a todos los chicos de la cripta. Y bueno, si eres Bitcoiner, estás por acá en Buenos Aires, totalmente invitado a ir a la cripta. Te puedes sumar al Discord o al Telegram. Por ahí siempre compartimos los días de coworking, que ahora llamamos networking, porque básicamente intentas ir a trabajar, pero terminas conociendo a gente tan interesante y charlas tan profundas sobre Bitcoin y la vida, que terminas más bien haciendo networking más que trabajando. Exacto. Bueno, y también gracias a los que vieron el vivo en YouTube, a Ralph de Puar, que dice aguante no, el no KYC. Tardé unos años para darme cuenta que no hay otra forma de comprar BTC. Y en la encuesta que puse, ¿sabés cómo comprar Bitcoin sin KYC? Todos los que contestaron dijeron que sí. Si no, podés hablar con los chicos de la cripta, podés ver los videos que tengo yo acá en el canal, donde hablé con la gente de las billeteras. Seguramente el mes que viene lo traigamos al chico de Monstruo. Y si no, también hay un montón de canales recomendados, como el de, siempre recomiendo, el de Lunatic Coin, el de BTC Andrés, para ir a seguir aprendiendo de Bitcoin y aprender cosas un poquito más complejas que yo en este canal, la verdad, no las voy a tocar, porque mi objetivo acá es traer a la gente y meterlos en el rabbit hole para que empiece su camino en Bitcoin. De nuevo, Burgos, te agradezco mucho por tu tiempo. Los que están en YouTube, ahora cuando termina el stream, se autodestruye el video, pero lo vamos a estar subiendo en alrededor de 10 días con mejor calidad de sonido, mejor video y todo, con un par de ediciones. No voy a salir lindo ni flaco, pero bueno, va a salir un poquito mejor el video y demás para ponerlo en YouTube y que quede ahí para la posteridad. De nuevo, Burgos, te agradezco mucho por tu tiempo. ¿Algo más que quieras agregar y cómo la gente puede contactarte? No, nada más, muchas gracias por la invitación. La verdad, muy linda la charla. Si me quieren seguir, estoy en Twitter X como o Burgoshi o en Noster como Burgos. Perfecto. Bueno, Burgos, de nuevo, te agradezco por tu tiempo. Mandale un saludo a toda la banda de la cripta cuando andes por ahí y que tengas un buen día. Seguro. Muchas gracias. Un abrazo. Y gracias a todos los que están del otro lado. Si les gustó el episodio, nos das un like, te suscribís al canal, nos seguís en nuestras redes sociales. Obviamente los seguís a Burgos, los seguís a todos los pibes de la cripta, @la cripta, ok, es el Twitter, creo que también es el Instagram, tienen su grupo de Discord, son unos delincuentes espectaculares los pibes de la cripta, recontra maximalistas, así que bueno, los vas a seguir a ellos también, porque de esa manera nos ayudás a todos en nuestra titánica tarea de pintar al mundo de naranja. Compartir el episodio con la gente que querés, compartir el episodio con la gente que odias, porque le tenemos que dar la píldora naranja a 8 billones de personas. Nos vemos en el próximo episodio. Stay humble, stack sats y acuérdense, somos todos Satoshi. Espectacular.
Si te gustó el episodio, danos un like y suscríbete a nuestro canal. Nuestro canal en español es Libertarian BTC ESP. También tenemos un canal en inglés, Libertarian BTC. Nuestro Twitter o X es de Bitcoin, __ o __. Nuestro Instagram es de Bitcoin Libertarian. Nuestro Patreon es de Bitcoin Libertarian. Así que nada, suscríbete, aprende de Bitcoin y apoyanos en esta titánica tarea de darle la píldora naranja a 8 billones de personas. Muchas gracias.